Arte en el Antiguo Aragón. Misteriosas iglesias de Serrablo. El Serrablo es una comarca de la provincia de Huesca, cuya capital es Aviñánigo. La comarca se encuentra en la orilla oriental del río Gállego, Gallicus, el que viene de Francia. Se conoce por el nombre de Iglesias del Serrablo, a un grupo de pequeñas iglesias construidas en la cuenca alta del río Gállego y su afluente el río Guarga, generalmente en la margen izquierda, entre los siglos X y XI, sin paralelismo alguno en el resto de España y tampoco en Europa, zona que en la Alta Edad Media se conocía como el Serrablo, topónimo también desenterrado recientemente. Vamos a repasar un poco la historia. El grueso de las iglesias mozárabes la componen un total de 17 iglesias levantadas entre los siglos X y XI, erigidas para acabar con la abundante tradición pagana de sus habitantes y para aglutinar a las gentes en pequeños pueblos que nacieron a la sombra de estas iglesias. El Serrablo, con la espina dorsal en el río Gállego, era zona poblada de mozárabes, cristianos súbditos del Valiato de Huesca, que desconocieron los movimientos de liberación fomentados por la política de la corte carolingia en el siglo IX y que permanecieron fieles a las autoridades musulmanas oscenses. Si bien es cierto que las iglesias mozárabes de la comarca son las más conocidas y visitadas, no hay que olvidar un buen número de monumentos religiosos, a los que se podría calificar como románico rural, que ofrecen también un indudable interés. Suelen presentar una sola nave rectangular con cabecera semicircular y pertenecen a los siglos XII y XIII. En la ribera del Gallego destacan las iglesias de Espierre, Sorripas, Rapún, Horna, Latre y Javierrelatre. En el valle de Basa, las de Ayue y Orús. Y en la Guardaguera, las iglesias de Ceresola y Arruaba son las que merecen una mayor atención. El gran dilema que surge. ¿Fueron mozárabes, o románicas? En función de las dos principales corrientes interpretativas acerca de estas iglesias, son consideradas o bien mozárabes construidas desde el siglo X por comunidades cristianas bajo dominio islámico, Antonio Durán Gudiol y la Asociación Amigos de Serrablo, o bien, según otros historiadores del arte de la Universidad de Zaragoza, prerrománicas o de un primer románico del siglo XI surgido en los inicios del Reino de Aragón. Conocido también como estilo románico jaqués. En tal caso sería una arquitectura de una época temprana del románico con elementos del arte mozárabe tomados de la arquitectura musulmana. Entre las iglesias del Serrablo cabe citar las de Arto, Basarán, que fue llevada a Formigal, Biusa, Espierre, Gavín, San Bartolomé de Gavín, San Pelay, Isun, Ordovés, Larrede, Lasieso, Oliván, Orós Bajo, Otal, Rasal, Satué y Susín. La iglesia de San Pedro de Larrede está considerada el prototipo de todo este grupo arquitectónico homogéneo. Las características más importantes de la arquitectura de estas singulares iglesias. El prototipo de templo serrablés consta de una nave rectangular culminada con un ábside visigótico enriquecido con la sustitución de la cabecera rectangular por un diseño semicircular de tradición carolingia. Los maestros serrableses adoptaron del arte musulmán la torre campanario, las ventanas bíforas y tríforas de arquillos de herradura y el alfaís de puertas y ventanas. Además, de la iglesia visigótica mantuvieron la disposición de la nave con acceso por una puerta de arco de herradura, y del arte carolingio introdujeron la decoración de arcos ciegos y friso de baquetones en el ábside. Este modelo exclusivamente serrablés, destaca por el acierto en la conjugación de tan diversos elementos artísticos y por la innegable belleza resultante. Cabe señalar que se trata de iglesias de muy reducido tamaño. Sus naves son de planta rectangular, con la excepción de San Pedro de Larrede, que es de cruz latina, y tienen sus ábsides en el lado oriental. En varios casos disponen de naves laterales adosadas a la principal, como son Basarán, Oliván, Lasieso etc., pero siempre de construcción muy posterior a la edificación original. Torre campanario con elementos sirios. Existe una clara relación entre este grupo de iglesias y la mezquita siria de El Omaria, en la ciudad de Bosra. Es obvio reiterar la extraordinaria esbeltez de estas torres como la de Larrede que las pone en relación con la esencia arquitectónica de los minaretes del mundo islámico. El paso del tiempo ha estampado sus huellas en sucesivas alteraciones de su estructura primitiva. Así se puede ver en la torre de Larrede, en la cual se rompió una trífora para colocar dos ventanas en arco de medio punto, lo suficientemente amplias para poder servir al fin de campanario. En Oliván, sin embargo, fueron tapiadas las tríforas y quizás destruidas a finales del siglo XVI posiblemente. La torre campanario,
esbelta al uso de los minaretes, presenta como únicas aberturas las tríforas de sus 4 caras siempre en su parte superior. Sobre la franja que las incluye, rematando los paramentos, corre un friso de baquetones típico de los ábsides serrableses. Se cubre con tejado, de losas de pizarra del país, a 4 vertientes apoyado al interior en la bóveda esquifada que cubre el espacio interno de la torre. En la franja intermedia de la torre se pueden apreciar ventanas de doble arco en Lasieso y en Guasillo, esta última ya en el campo de Jaca. La parte baja de la torre presenta vanos en los casos de San Bartolomé de Gavín y en Yesero consistentes en ventanas, a modo de saetera, de tosca factura y con arco peraltado en yesero y de herradura en el caso de Gavín. Esta última torre de Gavín presenta 2 rousetas en cada cara, compuestas por una docena de douvelas dispuestas en círculo y abiertas en óculo en su centro. Este conjunto decorativo es único en todo el arte ostense y nos parece que pertenece a la tosquedad y rusticidad de la decoración arquitectónica prerrománica del siglo X. Cronológicamente, se advierten 4 etapas constructivas entre el año 950 y el 1050. El primer mozárabe, hacia el 950, comprende 3 iglesias de nave única terminadas en ábside rectangular y sin alfáis. Son las de San Bartolomé de Gavín y las 2 de Espierre, San Juan y Santa María. Entre 960 y el 1000, se desarrolló un segundo mozárabe, el que aparece el alfáis, el friso de baquetones, las arcadas ciegas, el arco de herradura y las torres minarete, de influencia siria. Se engloban en este grupo las iglesias de Lárrede, Biusa, Otal, Basarán, Rasal y Gavín, actualmente restaurada en el Parque de Sabiñánigo. Debieron ser construidas por una cuadrilla del país conocedora del arte musulmán ostense y de los modelos carolingios. El tercer mozárabe abarca desde el año 1000 al 1024. Se caracteriza por el abandono del arco de herradura y el alfáis, aunque conserva la torre y la decoración exterior del ábside. Buenos ejemplos son las iglesias de Lasieso, Orós Bajo, Satué, Ordovés e Isun, obras de diferentes maestros que mezclaron la tradición con las tendencias europeas de los monjes de Cluny. El cuarto mozárabe o mozárabe lombardo se extiende hasta el año 1040. En este mozárabe lombardo se hereda la tradición indígena el friso de baquetones y se aporta, como novedad vanguardista para el momento, la teoría de arcuaciones lombardas. Sus ejemplares conservados se encuentran en la comarca del Campo de Jaca, concretamente en Banaguas y Leres. Resumiendo, podemos decir, que una iglesia típica serrablesa sería un templo rectangular de dimensiones 4 metros por 11 metros terminada en ábside semicircular o rectangular, casi siempre el ábside orientado a oriente. Verticalizada con una esbelta torre campanario que se levanta tanto en el flanco norte como en el sur. Ventanas semicirculares y de herradura. Puerta o portada de arco de herradura. Tejado de madera a 2 vertientes. El ábside suele estar decorado con friso de baquetones y arcadas murales ciegas. Conclusiones. Los templos de Serrablo permanecieron lejos del gran público hasta 1924, cuando Rafael Sánchez Ventura descubrió un grupo de iglesias en el curso del río Gállego. 11 años después publicó un estudio donde afirmaba que parecen traducir estas iglesias un mozárabe mal interpretado y peor conocido, de principios perdidos y lejanos, algo así como un sentido tradicional sin modelos directos. Fue el inicio de una larga polémica sobre el origen y las influencias de estos templos que culminó en 1973 con el reconocimiento del mozarabismo de estas construcciones. Para José Antonio Duce, reconocido fotógrafo profesional, es un placer fotografiar la belleza del arco de herradura en puertas y ventanas, la elegancia del alfáis que las enmarca, la esbeltez de las torres cual islámicos minaretes alzados al cielo y el friso de medios cilíndricos o baquetones en los ábsides, que en su vertical y simétrica reiteración proporcionan increíbles encuadres. El fotógrafo zaragozano subraya, asimismo, el espectacular paisaje que circunda estas joyas arquitectónicas, el valle que alberga las iglesias en la Vega del Gállego rodeado de protectoras montañas de las que descienden las brumas y las nubes de un cercano amanecer o teñidas de rojo cuando el sol se pone. El románico puro o románico jaqués. Cronológicamente siguen a estas iglesias de Serrablo, el grupo de iglesias propiamente románicas, encabezadas por la Catedral de Jaca, monumento capital del románico español, que en el siguiente audio analizaremos, y el ilustre elenco constituido por las de Santa María de Santa Cruz de las Herós, San Pedro de Siresa, que ya hemos hablado anteriormente, San Juan de la Peña, igualmente comentada,
Santiago de Agüero y unas cuantas más, todas ellas de lo mejorcito del llamado románico europeo y con categoría de monumentos nacionales. Menos abundantes, aunque selectas, son las muestras que hasta nosotros han llegado de los periodos gótico y renacentista como la Catedral y Ayuntamiento de Jaca, parroquias de Ansó y Sallent de Gállego, etc. Monasterio de Santa María en Santa Cruz de las Heros. Fue fundado por Ramiro I de Aragón hacia el año 1060 y destinado originalmente como cenobio femenino reservado a las propias hijas del rey de la alta nobleza aragonesa. La iglesia de Santa María es un edificio del denominado románico internacional, conocido también como románico Jaques. Se comenzó a construir en el último tercio del siglo XI. Presenta una portada que es réplica de la Catedral de Jaca. Templo de una sola nave con planta de cruz latina. En los brazos del crucero se encuentran dos capillas semicirculares. Cuenta también con una cámara con cúpula sobre bóveda de crucero y una bellísima torre de 4 cuerpos, sobre el brazo meridional este. En la parte central se encuentra el crismón al cual flanquean 2 leones en relieve. Santa Cruz de las Heros, apócope de las Aurores por alusión a las monjas benedictinas dependientes de San Juan de la Peña, que lo habitaban, es una pequeña y pintoresca población cercana a la margen izquierda del río Aragón situada en el camino de subida hacia el monasterio de San Juan de la Peña. Ramiro I concedió bienes al monasterio femenino de Santa María para mantener una hospedería y les confió como religiosa a su hija menor Urraca. Pero el mayor esplendor se alcanzó cuando otra hija de Ramiro I, doña Sancha, viuda del conde Ermengol III de Urgel, ingresa en él como abadesa y le presta su protección más decidida 1070. En 1095 la condesa doña Sancha hizo testamento a favor de esta iglesia, falleciendo algo después y siendo enterrada en el maravilloso sarcófago que hoy se guarda en el Real Monasterio de Benedictinas de Jaca. Doña Sancha fue uno de los personajes más influyentes en la corte del naciente reino. Ayudó o encaminó a su hermano Sancho Ramírez hacia la política europeísta en contraposición con su otro hermano, el obispo García, a quien doña Sancha consiguió arrebatarle la sede episcopal pues fue nombrada obispo de Pamplona en su lugar, a la par que el rey le advertía a su hermano con sacar los ojos de su cabeza si le traicionaba. No es de extrañar que falleciera en Altánigo, quizá de causa natural. Pero no queda ahí la labor de doña Sancha. Desde el monasterio de Santa Cruz con sus inmensos rebaños de ovejas contribuyó decisivamente a la financiación de los negocios del reino. Y ya con anterioridad había marcado el camino a seguir educando en San Pedro de Siresa a su sobrino Pedro, que sería el sucesor de Sancho Ramírez tras morir de certero saetazo a las murallas de Huesca. Como apunta Domingo Buesa, las mujeres tuvieron una influencia decisiva en el reino de Aragón. La condesa Sancha, la reina Berta, reina en el reino de los Mayos, o la reina Petronila son 3 magníficos ejemplos de esta idea. El descenso de las Aurores a Jaca en el siglo XVI propició el abandono del monasterio y su ruina. Solo se conserva, como en tantos otros, su iglesia.